Fue el estallido de una indignación internacional. Era la promesa del cambio para pueblos que se manifestaban por el precio de una barra de pan. Parecía el fin de dictadores y corruptos. Los años han pasado y el frío arrecia de nuevo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿qué fue de la primavera árabe? Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Un día como hoy de hace 14 años, el gesto de desesperación de un campesino anónimo, habitante de un pequeño país en una esquina del Mediterráneo, desencadenó una de las revueltas más importantes de este siglo. Un 17 de diciembre, pero de 2010, un vendedor ambulante tunecino llamado Mohamed Bouazizi, de solo 26 años, vendía fruta en su puesto al sur de la capital cuando la policía se le acercó para pedirle la licencia de venta. Pero Mohamed no tenía esa licencia, así que los policías le desmantelaron el puesto y le confiscaron toda su mercancía. No era la primera vez que pasaba. Angustiado, Mohamed se fue a la oficina del gobernador para quejarse, para explicarles que no ganaba dinero suficiente, que apenas podía alimentar a su familia, que ese puesto era todo lo que tenía. Mohamed salió de esa oficina sin respuestas, golpeado, humillado y desesperado. Lo siguiente que hizo fue comprar un bidón de gasolina. Volvió a las puertas de esa oficina y se prendió fuego delante del edificio gubernamental. Aquel terrible momento en plena calle deriva en una concentración de protesta espontánea. Los medios controlados por la dictadura de Ben Ali en Túnez no hablan de Mohamed ni de aquella protesta, y probablemente pocos medios internacionales habrían mostrado en principio mucho interés. Aquel caso era muy local, implicaba un suicidio, aunque fuera por desesperación, por indignación, y la filosofía en las redacciones en aquel tiempo era que de los suicidios mejor no hablar porque generan efecto contagio. Tendrían que pasar, por ejemplo, 2 años más hasta que en España se empezara a hablar de suicidios por desahucios. Pero en 2010 ya existían las redes sociales y Mohamed Bouazizi se convirtió en un símbolo inmediato. Primero en Facebook, luego en Twitter, primero en Túnez, luego fuera de Túnez, antes incluso de que muriera en el hospital. Las televisiones internacionales terminaron de darle la categoría de mártir de la rabia contra décadas de saqueo, corrupción y represión. La gente empezó a salir a la calle, con pancartas, con barras de pan, que se convirtieron en otro símbolo de la revolución en Túnez y luego también en otros países. Un mes después de que Mohamed se quemara a lo bonzo, el dictador de Túnez, Ben Ali, huyó del país. La protesta en Túnez abrió la veda, desató una ola que llegó a una decena de países árabes del Mediterráneo y también incluso al Golfo Pérsico. Desde Europa y Estados Unidos, porque el concepto es nuestro, no suyo, llamamos a todo aquello la primavera árabe. El primer país en contagiarse fue Egipto. La Plaza Tahrir fue el centro del mundo durante 18 días consecutivos. Miles de egipcios instalaron una gran acampada que luego inspiraría, además de al 15M, a protestas en Libia, Jordania, Yemen, Bahrein o Siria, precisamente Siria. Hoy, casi 15 años después, queremos saber si los países que despertaron fueron reprimidos de nuevo o consiguieron fraguar nuevas democracias. ¿Con qué avances? ¿Con qué contradicciones? Queremos saber qué pasó con aquello que quisimos llamar la primavera árabe. Francesca Ciccardi, hola. Hola, ¿qué tal? Francesca Ciccardi es mi compañera de internacional del diario.es, que fue testigo de las revueltas, por ejemplo, en Egipto y en Libia. Abrimos este paraguas, Francesca, de la primavera árabe, sabiendo que siempre ha servido para meter en el mismo saco cosas que no son exactamente iguales. Hay un patrón común, sí, son países árabes, han estado décadas gobernados por regímenes autoritarios y corruptos, pero el contexto de cada uno hizo que las revueltas tuvieran diferentes resultados, ¿no? Sí, así es.
Pues en Túnez, que fue el primer país donde empezó la primavera árabe, la revuelta fue relativamente pacífica. En Egipto fue un poco más violenta, pero también fue rápida y tuvo éxito. Y en 18 días el dictador Hosni Mubarak dimitió. Y en ambos países después las revueltas dieron pie a una transición política, aunque los resultados no fueron los que se esperaba. Y ahora ambos siguen siendo o han vuelto a ser unos regímenes autoritarios, especialmente Egipto, que es una dictadura militar. Mientras que otros países sí que las revueltas árabes, la primavera, dio lugar a conflictos armados, en concreto en Libia y en Siria, y solo ahora, casi 14 años después de las primeras manifestaciones que vimos en Siria contra el régimen, pues ese régimen ha caído. Y en medio hemos tenido pues más de una década de guerra civil en la que murieron 500.000 de personas según la ONU. Háblame, Francesca, de ese Egipto en el que tú viviste. ¿Por qué fue el primer país que se contagió de Túnez? ¿Cuál era la situación cuando la gente empezaba a concentrarse en la Plaza Tahrir? Sí, pues yo llegué a Egipto en 2008 y pues recuerdo los últimos años de la dictadura de Hosni Mubarak, que ya era una dicta blanda de alguna forma. Habían surgido movimientos de oposición, movimientos pro democracia como el 6 de abril, que luego fue muy importante durante la revolución. Y había medios críticos con el régimen, y aunque el presidente seguía siendo intocable, es cierto que había pues más posibilidad, ¿no?, de hablar, de protestar. Y los jóvenes que salieron a la calle el 25 de enero lo hicieron para pedir más libertades, para exigir un futuro mejor, un futuro digno, y sobre todo en contra de la violencia policial, porque la policía de Mubarak era una policía brutal, ¿no? Y esas movilizaciones también exigían una mejor calidad de vida, porque también la economía se había deteriorado bastante en los últimos años del régimen de Mubarak. ¿Qué tenía aquello de especial, Francesca, para que inspirara a movilizaciones sociales y a protestas de muchísimos otros países? Pues las movilizaciones, las protestas en Egipto fueron muy especiales porque fueron pacíficas y en ellas participaron muchos sectores de la sociedad, desde los jóvenes más liberales, que fueron los que dieron comienzo a las manifestaciones, hasta luego pues los islamistas. También había cristianos, gente mayor de todas las clases sociales, y la Plaza Tahrir fue un poco el epicentro de esa revuelta. Es cierto que los primeros días fueron más violentas y la policía de Mubarak las reprimió, pero luego el ejército tomó la situación en sus manos, de alguna forma pacificó las calles, y a partir de entonces la acampada en la Plaza de Tahrir pues se mantuvo 18 días hasta que Mubarak dimitió. Mubarak no lo hizo por voluntad propia, sino porque el ejército lo forzó, y lideró el país hasta que se celebraron unas elecciones democráticas 1 año y medio después. Francesca, ¿y cómo podemos contar lo que ha ocurrido en Egipto desde entonces? Las primeras elecciones democráticas después de la revuelta fueron en junio de 2012 y se proclamó presidente el líder de los Hermanos Musulmanes, que no estará mucho tiempo en el poder, menos de 1 año, por el conflicto constante con el ejército, con los sectores más liberales y con las estructuras del Estado que siguen estando controladas por el régimen de Mubarak. En este año las cosas van cada vez a peor, sobre todo la economía, y entonces es cuando el ejército da un golpe de Estado, encabezado por el que es ahora el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en julio de 2013. Desde entonces hasta ahora, pues al-Sisi ha restablecido un régimen autoritario que sobre todo en los últimos años es incluso peor que el de Mubarak.
Los militares ahora controlan prácticamente todo en Egipto, sobre todo la economía, han reprimido cualquier voz crítica, cualquier oposición, y simplemente hay que pensar que en Egipto pues hay miles de presos políticos y también miles de personas que participaron en la revolución pues están ahora exiliadas viviendo fuera del país. Me comentabas al principio que Libia y Siria fueron otros dos de los países más importantes donde prendió también una cierta primavera árabe, ¿no? Llamada así desde fuera, y que sin embargo no hubo una transición de poder ni hubo elecciones, sino que hubo una guerra civil. No sé, por ejemplo, en el caso de Libia, ¿cómo podemos resumir brevemente lo que ocurrió allí? Es difícil resumirlo, pero Libia era un país muy destacado por sus recursos naturales, por el petróleo, mantenía relaciones estrechas con países europeos, sobre todo Italia y Francia. Y bueno, recordaremos al dictador Muammar al-Gaddafi, que era uno pues, de los más longevos de África y también uno de los más conocidos por sus locuras, ¿no? En Libia la revolución estalla en febrero y enseguida se convierte en una revuelta armada. Los opositores a Gaddafi toman las armas y son apoyados por la OTAN, que interviene en el país pocas semanas después. Y esto se convierte, digamos, en un conflicto armado hasta que Gaddafi es asesinado por los rebeldes con el apoyo de la OTAN. Su régimen cae, pero eso no da paso a una transición democrática, a una transición pacífica, sino que continúa la lucha por el poder. Surgen más grupos armados, más intereses que compiten pues, por el control del país y de sus recursos naturales. ¿Y cómo es la situación en Libia hoy? Pues a día de hoy no hay un Estado que funcione, no hay un gobierno. De hecho, hay 2 gobiernos y 2 parlamentos paralelos y realmente el país nunca ha experimentado esa democracia y esa libertad que exigía, y la situación de los libios pues, es quizás peor que antes de la revolución. En el caso de Siria, es sin duda el caso más actual, porque después de más de 13 años de una situación enquistada de guerra civil, Bashar al-Assad ha caído. El régimen de Bashar al-Assad ha caído. No sé si vinculas el final de al-Assad hoy con aquellas revueltas, aquellas protestas que vimos hace ya 14 años pidiendo democracia. Yo creo que no, yo creo que las primaveras árabes ya terminaron, pero algunas de las semillas que fueron plantadas en 2011 pues han ido dando sus frutos en los años siguientes. Por ejemplo, vimos manifestaciones pro democracia y en contra de la corrupción en Líbano y en Irak en 2019. Y ahora, después de casi 14 años, hemos visto la caída de uno de los regímenes más longevos y brutales del mundo árabe, que es el de Bashar al-Assad. Lógicamente el contexto es muy diferente, pero de alguna forma la caída de al-Assad sí que cierra ese ciclo en Siria que empezó en 2011. Volvamos ahora, si te parece, a donde todo empezó, aunque fuera un comienzo más simbólico que otra cosa, ¿no? Las historias nunca empiezan así realmente, ¿no? Pero en Túnez parecía que la cosa sí que iba a funcionar, que la democracia estaba llegando, se celebraron elecciones, poco a poco parecía que se construía un Estado democrático. Vamos, yo recuerdo a políticos españoles yendo a Túnez a explicar cómo fue la transición española, como para asesorarles en el proceso. Pero en los últimos tiempos, Francesca, estamos viendo que eso se ha revertido. ¿Cuándo empieza a cambiar? Sobre todo a partir de 2021, cuando el presidente Kais Saied destituyó al gobierno y disolvió el parlamento y asumió poderes extraordinarios, hemos visto una deriva autoritaria en Túnez. El presidente pues cada vez más ha reprimido las voces críticas a los medios y a la oposición, ¿no? Y sin duda esto no es un reflejo de lo que se pidió en Túnez en 2011 cuando fue la revolución de los jazmines. Entonces dirías que ya no queda nada de aquella revuelta que inspiró lo que luego llamamos primavera árabe.
Sí, yo creo que algo ha quedado, aunque sea muy poco. Los pueblos árabes han visto que es posible derrocar a un dictador, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que echar a un dictador no es lo mismo que cambiar el régimen. Estamos hablando de regímenes que estaban formados por instituciones muy poderosas, por el ejército, por las fuerzas de seguridad, por las élites económicas, y estos regímenes se han resistido al cambio y han conseguido mantenerse. Y también tenemos que tener en cuenta que han contado con el apoyo de Occidente, porque sobre todo la Unión Europea prefiere tener a regímenes que controlen las fronteras en el norte de África. La Unión Europea ha sellado acuerdos millonarios con Túnez y Egipto para el control de los flujos migratorios y el desarrollo de estos países, independientemente del respeto de los derechos humanos. Y precisamente uno de los problemas que se ha dado en los últimos 2 años es el maltrato de los migrantes, sobre todo en Túnez. La última, Francesca. ¿Crees que después de este nuevo invierno llegará una nueva primavera? Sin duda es difícil que las democracias abran paso cuando hay muchas fuerzas que se oponen, pero no debemos olvidar que son países con una población muy joven. Más del 50% de la población es menor de 30 años, y estas nuevas generaciones pues en algún momento querrán tener más libertad y querrán vivir en democracia. Francesca Ciccardi, compañera, muchas gracias. De nada. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.